Mis queridas y queridos colegas de Amerindia, no es que la Iglesia haya entrado de buenas a primeras en estado de sinodalidad. El Papa Francisco precisaba que es dimensión constitutiva de la Iglesia y la Comisión Teológica Internacional completó. Es una nota, una propiedad, una característica de su misma naturaleza. Como cuando afirmamos y proclamamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. También es sinodal. Porque era sinodal la Iglesia que caminaba de Jerusalén a Emaús y de regreso a Jerusalén. Era sinodalidad la comunidad de los seguidores del camino. Siguió siendo sinodal en las reuniones de obispos que jalonan la historia del cristianismo, casi siempre convocadas para unificar la fe de la Iglesia o tal vez su aparato doctrinal. Lo nuevo, lo absolutamente nuevo, es la manera de entenderse la Iglesia a sí misma que puso en marcha el Concilio Vaticano II, la más reciente de estas reuniones de obispos. Lo recordó y resaltó el Papa Francisco en su discurso con ocasión del aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos en 2015. Dijo así el Papa Francisco: después de haber reafirmado que el pueblo de Dios está constituido por todos los bautizados, consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo, el Concilio Vaticano II proclama que la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse en la fe. El sensus fidei impide separar rígidamente entre ecclesia docens y ecclesia dicens, ya que también la Grey tiene su olfato para encontrar nuevos caminos que el Señor abre a la Iglesia. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Si resulta novedosa esta eclesiología, es porque antes de Vaticano II teníamos la idea de que la Iglesia eran los curas. No se nos olvide. En el transcurso de la historia, se convirtieron en sacerdotes los responsables de las comunidades de creyentes. Se sacralizó el oficio sacerdotal como potestad sacra y, como consecuencia, se excluyó a las mujeres del espacio que habían podido ocupar en las primeras comunidades que se reunían para partir el pan. Y se trazó una línea divisoria entre el clero y la plebs, que la reforma gregoriana en el siglo XI confirmó y además quedó plasmada en la clásica definición de Graciano. Hay dos géneros de cristianos. Uno, ligado al servicio divino, está constituido por los clérigos. El otro es el género de los cristianos al que pertenecen los laicos. Pero, si bien las circunstancias justificaban que los laicos fueran excluidos del ámbito eclesial para evitar la intromisión de los señores feudales en los asuntos eclesiásticos, en el imaginario clerical, compartido por los laicos, quedó esta línea divisoria a la que se refirió la encíclica Vehementer Nos de Pío X, 1906, que presenta a la Iglesia como una sociedad desigual y en la que, mientras unos mandan, abro comillas, la muchedumbre no tiene otro deber sino dejarse conducir y rebaño dócil seguir a sus pastores. Pero la estructura jerárquica, la organización quiriarcal y la perspectiva sacerdotal que respondían a circunstancias y coyunturales quedaron consagradas en la doctrina, en la liturgia, en la espiritualidad y en los imaginarios de la Iglesia, particularmente de los hombres de Iglesia, aunque también del laicado, porque esta línea divisoria o esta visión eclesiológica confiere a los hombres de Iglesia un carácter de dignidad y honor. Son imaginarios de los que hace falta liberarse. Lo nuevo entonces es que el Papa Francisco ha hecho suya la eclesiología del pueblo de Dios de Vaticano II, la eclesiología del santo pueblo fiel de Dios, y en la que puso a la Iglesia el mismo día de su elección. Ahora comenzamos
este camino obispo y pueblo, dijo ese día. Y en la entrevista que le hizo Antonio Spadaro, un par de meses después, completó: debemos caminar juntos, la gente, los obispos y el Papa. Hay que vivir la sinodalidad a varios niveles. Quizás es tiempo de cambiar la metodología del sínodo, porque la actual me parece estática. Y presentó las líneas fundamentales de una teología y praxis de la sinodalidad en su discurso, nuevamente citado, al conmemorar 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos por el Papa Pablo VI. Precisamente, la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma, es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Francisco la puso en práctica en los sínodos de los obispos que ha convocado y presidido. Al ampliar la participación en la consulta y al plantear también el número de auditores y de auditoras, ha mostrado que para él la sinodalidad no es solamente asunto de obispos. Y lo precisó en Episcopalis Communio, la Constitución Apostólica sobre el Sínodo de los Obispos, en la que precisa que, abro comillas, aunque en su composición se configure como un organismo esencialmente episcopal, el sínodo no vive separado del resto de los fieles. Al contrario, es un instrumento apto para dar voz a todo el pueblo de Dios, precisamente por medio de los obispos. Lo que pasa es que muchas veces a los obispos se les olvida que la Iglesia es la comunidad de bautizados y bautizadas, pero también a los bautizados y bautizadas se nos olvida tomar en serio nuestra participación en la vida de la Iglesia. Y además, no muchos saben qué es, como tampoco saben que poseen el sensus fidei, creyendo que los asuntos de Iglesia son asuntos de curas. Una vez más, el Papa Francisco ha puesto en práctica la sinodalidad con la convocatoria de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo documento preparatorio acaba de ser publicado. Coincide este nuevo evento con procesos sinodales en muchas iglesias a nivel local, nacional y regional, como la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, actualmente en la etapa de escucha. De verdad, estamos viviendo la experiencia de ser iglesia en camino, iglesia en la que parece haber espacio para todos y para todas. ¿Cuál se espera que sea la novedad del sínodo de la sinodalidad, como se conoce el próximo sínodo de los obispos? En primer lugar, se dibuja como el sínodo de la escucha recíproca, insiste el Papa, y en todos los niveles, y en la que insistió en su reciente encuentro con los fieles de la diócesis de Roma. Leo sus palabras. Como sabéis, no es una novedad. Está por encima un proceso sinodal, un camino en el cual toda la Iglesia se encuentra comprometida alrededor del tema por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión, 3 pilares. Se han previsto 3 fases que se realizarán entre octubre de 2021 y octubre de 2023. Este itinerario ha sido presentado como dinamismo de escucha recíproca, y aparece subrayado el texto. Y lo dice el Papa, quiere subrayar esto, un dinamismo de escucha recíproca que se llevará a cabo en todos los niveles de la Iglesia, con la participación de todo el pueblo de Dios. Y lo completa, dice, todos escucharse unos a otros. No se trata de recoger opiniones, no es una encuesta, se trata de escuchar al Espíritu Santo. En segundo lugar, se vislumbra y genera esperanzas como sínodo de la conversión a la sinodalidad eclesial. El documento preparatorio habla de conversión sinodal, de progresiva conversión sinodal, señalando que para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión
sin el cual no será posible la perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Es que no se trata de un cambio en la comprensión y el ejercicio de la sinodalidad. La conversión eclesial, metanoia, implica cambio de mentalidad, de actitudes, de paradigmas, de imaginarios. Y entre otros cambios, renunciar a interpretar los ministerios eclesiales como ejercicio de un poder recibido por el sacramento del orden y decidirse a vivirlo como servicio a la luz de la propuesta de Jesús que el Papa repite muchas veces: la única autoridad es la autoridad del servicio. El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Por eso creo que hablar de conversión es hablar de praxis de liberación, porque implica procesos de liberación personal y eclesial. Y les dejo los textos sobre sinodalidad del Papa Francisco para que puedan profundizar en ellos. Muchas gracias y nos estaremos viendo.